Buen día a todos los televidentes del Noticiero Social. En la misión del día de hoy hablaremos dos estudiantes de trabajo social sobre el diagnóstico y el problema, basándonos en el texto Trabajo Social Individual y Familiar de Jimena Giraldo González y en varias fuentes de información virtual. Primero hablaremos sobre el diagnóstico social. Para eso, como trabajadores sociales, debemos saber qué es el diagnóstico social. El diagnóstico social tiene capacidad para determinar el tipo de intervención más adecuado para modificar las situaciones en las que tienen que intervenir cuando éstas son susceptibles de cambio. El diagnóstico social es un proceso dialógico de elaboración de información que implica conocer y comprender los problemas y las necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y su evolución, también los factores protectores y de riesgo. Todo esto permite el establecimiento de las estrategias de intervención para que se pueda determinar su viabilidad, factibilidad y los medios disponibles y los actores sociales que se ven involucrados. El diagnóstico es el proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza las necesidades sociales, sus efectos, causas y establece una síntesis descriptiva y una interpretación y una evaluación de la necesidad. En el trabajo social es el diagnóstico es un conjunto de conocimientos tanto analíticos como sintéticos que hacen parte de la vida del sujeto que se quiere conocer mediante acciones que ayudarán a determinar y analizar las problemáticas con sus causas y las maneras posibles que hay para intervenir en las situaciones o en la realidad del caso. Según Patricia Salcedo, es el procedimiento que establece la naturaleza, magnitud y jerarquización de las necesidades de las realidades sociales de los individuos. También determina los recursos que se pueden usar para su intervención y cuáles pueden ser las estrategias que se lleven a cabo en cada procedimiento. El diagnóstico tiene tres fases. La primera es la inicial o preliminar, a través del que se podrán seleccionar las evidencias precisas y explicativas. Se compone por entrevistas, descripciones del problema y la hipótesis del caso, que es el objetivo de esta fase. Las descripciones abarcan desde cómo el sujeto se puede integrar a la realidad en la que se encuentra, también las influencias que genera hacia otros y las que él recibe, también todo lo interno y externo que recae sobre el individuo y todo lo relacionado a su personalidad. Todo lo anterior da como resultado la recopilación de datos que reflejan la situación actual en la que se encuentra inmerso para poder dar una hipótesis sobre lo encontrado. La segunda es operante, donde se distinguen las causas, efectos y el génesis donde se formó el problema o la necesidad. También se tiene en cuenta la personalidad del sujeto para manejar su realidad. Y la tercera fase es la final, donde el profesional en trabajo social da su evaluación sobre si el caso puede ser exitoso o no. Es la base para dar, generar y programar las acciones concretas y necesarias en la intervención que se quiere realizar frente a la problemática estudiada y detectada sobre la realidad del individuo. Aporta los elementos suficientes y necesarios para la explicación de la realidad social y transformación de las situaciones o problemas que presenta el individuo o los grupos sociales, y también da el cuadro de situación que servirá en el procedimiento para establecer las estrategias de actuación óptimas para la realización de un diagnóstico adecuado, dado por el profesional en trabajo social. También fundamenta las estrategias que van a servir de acuerdo a las necesidades y ayuda a sortear las dificultades por las que se verá inmersa la realización de proyectos o actividades. Fase de los métodos de intervención social. Esto para comprender la situación, formular propuestas de intervención, establecer estrategias y acciones y dar la evaluación de la problemática inicial. Forma de utilizar resultados de una investigación aplicada de cara a la acción. Esto para tener conocimientos para producir cambios y transformaciones planificadas y poder resolver problemas, necesidades o actuar sobre algún aspecto de la realidad social. Unidad de análisis y síntesis de una situación-problema. Esto es la elaboración de programas de acción, conocimientos de la realidad concreta sobre la que se realizan acciones con un propósito concreto. Cuarto, es el instrumento abierto que siempre se está haciendo, es decir, abierto a incorporar nuevos datos para la reformulación de problemas y comprender las causas y sus factores. En esta emisión también es importante dar a conocer los diferentes tipos de diagnóstico,
Dentro de los tipos de diagnóstico encontramos 6: el interpretativo, el descriptivo, el comparativo, el dinámico, el etiológico y el clínico. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema de su importancia, que es la aplicación del diagnóstico social. El diagnóstico social puede aplicarse de dos formas: individual o familiar. El diagnóstico social individual busca comprender y entender la situación de la persona. Se deben tener en cuenta aspectos sociales, familiares, laborales, interpersonales y muchos otros. Es importante tener en cuenta los problemas y oportunidades con las que tiene relación el individuo. Cabe mencionar que los factores internos, físicos, de la persona juegan un papel fundamental a la hora de dar un diagnóstico. En el familiar se busca contribuir, fortalecer, promover, asegurar una estabilidad familiar en la cual primen valores positivos que establezcan unas buenas relaciones afectivas y comunicativas a nivel familiar. De igual manera, busca un buen desarrollo individual y grupal de la familia, asegurando un buen funcionamiento y estabilidad. Cabe mencionar que todo esto se hace con el fin de que no se presente una desintegración familiar. Las fuentes claves para el diagnóstico son escuchar, empatizar, explorar, analizar, informar, orientar, investigar, entrevistar, observar, describir, revisar, recolectar información colateral, hacer una visita domiciliaria, necesidades y carencias de la población, tener en cuenta las fortalezas de las redes de apoyo, condiciones económicas, ambientales, de salud, situación educativa y otros. Los pasos para elaborar un diagnóstico son: 1. Identificación de la persona o grupo, recolección de datos fundamentales e importantes. 2. Identificación de problemas, necesidades, causas, orígenes y factores relevantes del problema. 3. Relaciones familiares, sociales, laborales, interpersonales y recolección de información. 4. Funcionamiento de la personalidad, fortalezas y debilidades del individuo. 5. Organización y clasificación según el problema. 6. Formulación diagnóstica y 7. Metas del tratamiento. Siguiendo con la misión, vamos a hablar sobre el problema, siendo todo aquello que se convierte en una dificultad y que su solución es incierta, pero que existe un interés por parte de algunos individuos de indagar sobre ella para poder crear y generar una estrategia de solución a la situación. También se puede nombrar como las situaciones difíciles de resolver o hay una dificultad para sobrellevarlas y generan un conflicto en lo físico, psíquico y social en el sujeto y se articula con la parte subjetiva, al ser considerado como un resultado negativo que tiene relevancia en la realidad de los individuos. Elementos del problema: la persona que se encuentra inmersa en la problemática y que no sabe manejar sus capacidades y los recursos que tiene, tanto externos como personales. La situación física, social o psíquica que presenta el individuo frente a la problemática y el efecto, que es el resultado conocido como el conflicto por el que pasa la persona. Sus clases son, según su naturaleza o intensidad. En el primero se encuentran problemas económicos, sociales y físicos, y en el segundo los problemas precipitantes, acuciante, fundamental, causal y a resolver. Problemas según su naturaleza. Los problemas que se pueden dar según su naturaleza son de carácter social, económico, físico, de alimentación o de vivienda, y se pueden destacar 8, los cuales son: problemas de índole social, problemas de índole económico, problemas de índole física, problema de índole psíquica, problema de índole política, problema de índole religiosa, problema de índole familiar y problema de índole cultural. Problemas según su intensidad. Los problemas que se pueden dar según su intensidad son de carácter precipitante, acuciante, fundamental, causal, a resolver, y se destacan 6, los cuales son: problema precipitante, acuciante, fundamental, causal, secundarios y a resolver. Factores que intervienen para la selección del problema. En la elección del centro de atención del problema intervienen 3 factores, a saber: lo que el cliente desea y necesita, lo que el trabajador social considera soluciones posibles y deseables y lo que la institución de asistencia social puede ofrecer.